Buen día a todos, mi nombre es Ramón Lizárraga. Voy a estar con ustedes en esta presentación de Tour Virtual ClickBalance. Antes de iniciar con la presentación, quisiera platicarles un poco sobre nosotros, sobre ClickBalance. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una empresa de alta tecnología que ayuda a los empresarios a manejar mejor sus negocios con un poderoso sistema en la nube. Este sistema es capaz de llevar a cabo todo tipo de procesos, tanto administrativos, comerciales, productivos o contables, de forma rápida, fácil y segura. ¿Qué es lo que hace ClickBalance? El sistema puede configurarse de manera personalizada, adaptándose a cualquier empresa, ya sea micro, pequeña o mediana, y de cualquiera de los giros. Esto para realizar desde una simple factura electrónica hasta un sistema de gestión empresarial completo, todo con el mismo sistema. Contamos con diferentes soluciones básicas de arranque que les permitirán tener una respuesta rápida y eficiente a las necesidades más apremiantes que se puedan presentar en su empresa. Estas soluciones se basan en una serie de procesos predefinidos que sirven para resolver de manera focalizada los problemas más comunes. Esto se basa en las mejores prácticas y en la experiencia de más de 3.000 empresas que usan el sistema. Los beneficios que tendrán ustedes al utilizar ClickBalance es tener un sistema 100% en la nube, disponibilidad 24/7 desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Les va a facilitar la toma de decisiones basadas en reportes generados con información en tiempo real. Les va a evitar la recaptura de información. Les permitirá tener un control detallado de cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, así como también asegurar y controlar sus márgenes de utilidad. Les permitirá también el cumplimiento de las disposiciones oficiales, tanto la nómina electrónica, factura electrónica y la contabilidad electrónica. Les va a ayudar con la generación automática de informes mensuales o anuales para la entrega de los impuestos a las autoridades. Todas las actualizaciones del ERP van a ser totalmente gratis, no se va a generar ningún cobro adicional, ni tampoco por el servicio de soporte técnico. El servicio lo tendrán por medio de llamadas en un 01800 o por un chat en línea. La estructura e interfaz de ClickBalance nos permite trabajar en los diferentes módulos y opciones del sistema de manera sencilla y amigable. Nuestro ERP se divide en 6 secciones diferentes: administración, ventas, producción, compras e inventarios, cajas y finanzas. Cada una de estas secciones cuenta con diferentes módulos en donde podemos generar los diferentes procesos, generar reportes de la información y hacer los ajustes necesarios en la sección de configuración. En ClickBalance nosotros nos esforzamos por brindarles siempre productos y servicios de alta calidad, buscando siempre la mejora continua para ofrecerles así un sistema totalmente actualizado y funcional para cumplir con los procesos de su empresa. Cada uno de los módulos que tenemos en ClickBalance se divide en 4 apartados: catálogos, procesos, reportes y configuración. En catálogo podemos nosotros hacer la configuración para indicar al sistema cómo queremos que se comporten ciertos procesos que vamos a realizar en ClickBalance. Aquí se define qué afectaciones realizarán los diferentes documentos o procesos que vamos a aplicar. Procesos. En este apartado, ClickBalance nos permite realizar los diferentes documentos o movimientos que nos permitirán también controlar nuestra empresa, ya sean registrar las ventas, registrar cobros, pagos, hacer el pago de la nómina, etc. Reportes. En esta sección, la información que nos va a arrojar ClickBalance en estos reportes es tomada de todos los procesos realizados en el sistema. Esto nos da reportes con información en tiempo real. Y configuración. ClickBalance siempre nos va a permitir decidir cómo queremos que trabaje el módulo completo. Nosotros podemos definir cómo vamos a configurar este módulo. En esta sección de Tour Virtual ClickBalance queremos presentar la solución para su empresa, ya que con ClickBalance podrán ustedes llevar el control administrativo y operativo de cada uno de los procesos que ustedes tengan. En esta sesión podremos ver los diferentes módulos de ClickBalance, cómo aplicar su proceso comercial y contable. Podremos observar también los diferentes procesos que pueden aplicar en cada uno de los módulos, así como el alcance de ClickBalance en cada uno de los procesos que ustedes van a controlar en su empresa. La pantalla que vemos a continuación son todos los módulos del sistema. Podemos ver que están separados en las 6 secciones diferentes que mencionaba. Una es administración, ventas, producción, compras e inventarios, finanzas y cajas. Cada una de estas secciones agrupa los diferentes módulos con los que podemos trabajar en el sistema. Vamos a iniciar con el módulo de CRM, en donde podremos observar
cómo podemos controlar todo nuestro proceso desde la prospección, generar las ventas, realizar compras a los proveedores, ligarlo a la parte de finanzas y al hacer el pago de la nómina, cómo lo podemos ligar también al módulo de contabilidad. El módulo de CRM nos permite llevar un control detallado de nuestro proceso de la prospección, desde recibir el prospecto y registrándolo en una oportunidad. En esta oportunidad vamos a poder llevar nosotros el control detallado, ya que podemos configurar la oportunidad con etapas y con acciones. A cada etapa le podemos asignar diferentes acciones que son las que nuestros agentes de ventas tienen que aplicar conforme van avanzando en la oportunidad. La pantalla que vemos a continuación nos muestra la información general de nuestra oportunidad, así como los datos que debemos llenar para llevar el control detallado. Tenemos, por ejemplo, el nombre que le vamos a asignar a la oportunidad, el asociado al que le estamos registrando esta oportunidad, en este caso es el prospecto. Tenemos también la probabilidad que tiene nuestra oportunidad, datos como la fuente de prospectación y el agente que va a estar a cargo de esta oportunidad. En la parte inferior podemos observar la sección de datos de oportunidad. Aquí es donde podemos ir nosotros avanzando en las diferentes etapas que tiene configurada la oportunidad, y cada etapa nos va a mostrar las diferentes acciones que tiene asignadas. Estas acciones son totalmente configurables y ustedes pueden definir si van a ser opcionales o si van a ser obligatorias. En el caso de que sean obligatorias, los agentes deberán aplicarlas para poder avanzar a la siguiente etapa. Conforme la gente vaya aplicando estas acciones, se van a almacenar en un historial a manera de bitácora. Esta bitácora nos muestra qué acción se aplicó, en qué fecha, la etapa en la que se encontraba la oportunidad y las observaciones que nos permiten llevar un control detallado. Estas observaciones las puede capturar el agente de ventas para que él vaya poniendo el detalle del contacto que tuvo con el prospecto. En la parte del asociado, nosotros le llamamos asociado porque una persona puede fungir diferentes roles en nuestra empresa. Puede ser que la persona que esté dando de alta en este momento lo esté registrando como mi prospecto, ya que lo quiero convertir a un cliente. En un futuro este cliente puede ser también mi empleado, mi agente de ventas o incluso puede ser también mi proveedor. Esta es la pantalla donde puedo yo capturar los diferentes datos de la persona, en donde tenemos la sección de datos generales que me permite registrar información general de esta persona, así como datos como el régimen, ya sea persona física, persona moral, nombres, apellidos, razón social, CURP, RFC, etc. En la parte inferior tenemos la sección de contactos. Podemos dar de alta N cantidad de contactos con los que podemos nosotros contactarnos para localizar a nuestro prospecto. Podemos registrar información como el nombre, teléfonos y correo, y podemos capturar diferentes domicilios de esta persona. Esto es muy útil para aquellos clientes que normalmente tienen diferentes domicilios y nos piden que cuando hagamos una venta la factura salga con un domicilio fiscal, pero la mercancía que le estamos vendiendo la entreguemos a un domicilio diferente. Aquí podemos marcar cuáles van a ser esos domicilios fiscales o el domicilio fiscal y cuál el domicilio o los domicilios de entrega. De esta forma nos ahorramos mucha recaptura de información, ya que cuando hacemos el documento de venta o la factura solamente seleccionamos el nombre del cliente y podemos indicarle al sistema cuál va a ser la dirección que vamos a utilizar. La pestaña de datos cliente me permite indicarle al sistema que a esta persona yo le puedo hacer ventas. Puedo capturar información general para la venta, como por ejemplo el límite de crédito y el plazo que tiene este cliente para pagarme esas facturas que son a crédito. Eso nos va a generar en automático nuestras cuentas por cobrar. La pestaña de datos agentes la podemos ligar al módulo de comisiones. En este módulo de comisiones yo puedo dar de alta N cantidad de reglas y asignárselas a este agente para que cada vez que haga una venta el sistema valide si esa venta cae en alguna de las reglas y nos haga el cálculo de la comisión en automático. Todo esto lo vamos a poder controlar directamente en el módulo de comisiones. La pestaña de datos empleados me permite indicarle al sistema que esta persona va a ser un colaborador y lo quiero incluir en el pago de las nóminas. Puedo registrar información como el tipo de nómina con el que le voy a pagar, ya sea semanal, quincenal, mensual o asimilables. Puedo registrar también información como el puesto o el departamento en el que va a trabajar, su base de pago, su salario diario, información como el seguro social, si este empleado tiene seguridad social y tiene crédito Infonavit, qué tipo de crédito es el que tiene, para que al momento de que el sistema genere el cálculo de la nómina, nos genere también en automático los importes que hay que considerar en estos conceptos.
Todos estos cálculos el sistema los va a generar con base en las tablas que están establecidas por ley. Podemos registrar alguna prestación adicional, como por ejemplo pagarle con alguna tarjeta de débito o alguna transferencia, indicando su número de cuenta, el banco SAT para la disposición de la contabilidad electrónica. Podemos registrar información general, como su información profesional y la documentación del empleado. Esta documentación normalmente se solicita al inicio de la relación laboral. Aquí es donde podemos ir armando el expediente de nuestro empleado para tenerlo a la mano cuando lo necesitemos. Por último, tenemos la pestaña de datos proveedor, en donde puedo registrar información general para la compra. Datos como por ejemplo el límite de crédito y el plazo en días que me da el proveedor para yo pagarle esas facturas que son a crédito y que esto en automático me genere mis cuentas por pagar. Otro dato importante es el tipo de operación que presta nuestro proveedor. Esto es útil para la generación de la DIO. Ahora, el dar de alta a una persona con alguno de estos roles no necesariamente tiene que ser siempre desde el CRM. Podemos darlos de alta desde cualquiera de los módulos en donde se almacena. Cada rol tiene su propio módulo, su propio catálogo, es decir, los proveedores los vamos a encontrar en el módulo de compras con su propio catálogo de proveedores, a los empleados en el módulo de nóminas y a los clientes y agentes en el módulo de clientes. Si nosotros realizamos un documento directamente desde el CRM, es decir, una cotización o una venta, ya sea una factura, el sistema totalmente en automático nos va a convertir a este prospecto en nuestro cliente para no tener que modificarlo nosotros. Una vez que esta persona ya es nuestro cliente, yo le puedo registrar cualquier documento de venta, ya sean facturas o cotizaciones, remisiones, etc. Esto lo vamos a hacer desde el módulo de facturación en procesos documentos de venta. Se llama documentos de venta porque ustedes pueden nombrar estos documentos, con el título que ustedes necesiten, ya sean cotizaciones, propuestas, facturas, remisiones, etc. Aquí en el botón nuevo ustedes pueden dar de alta esos diferentes documentos, ya sean los anteriores mencionados o con el título que ustedes tengan que darlos de alta, de acuerdo a los procesos de su empresa. Todas esas ventas o esos documentos que ustedes van generando se almacenan en un listado como el que tenemos en pantalla. Esto nos muestra un panorama general de cómo se encuentran esas ventas. Podemos consultar el folio de la factura, qué tipo de documento es, si es una remisión, si es un pedido, una factura, etc. El cliente, la moneda, podemos hacer ventas en moneda peso, dólar y euro. Si el tipo de pago es a crédito o es a contado. Si el tipo de pago es crédito, tenemos una columna de saldo, nos va mostrando el saldo pendiente que tiene cada factura. Nos indica también si genera o no genera póliza, es decir, si lo tenemos ligado al módulo de contabilidad. En el caso de tenerlo ligado al módulo de contabilidad, como por ejemplo esta factura, me indica que se generó una póliza. Y al dar clic en la opción ver, puedo revisar cuál es el folio de esa póliza. En este caso fue una póliza de diario con el folio 1, y al dar clic en ese folio, en una ventana nueva me imprime ya la vista en PDF de la factura. Las cuentas contables que vemos en esta póliza son totalmente configurables. Ustedes pueden decidir, de acuerdo a su contabilidad, qué cuentas o qué pólizas son las que necesitan generar en cada venta. ClickBalance nos permite generar un tipo de póliza, se puede llamar para las ventas a crédito, que siempre nos genera una póliza de diario, y una póliza de ingreso para aquellas ventas que son a contado. Cuando ustedes registran una venta, esta se puede ligar también al módulo de inventarios para que en automático salgan los productos que estoy vendiendo. El sistema nos hace ese registro y nos genera los movimientos correspondientes. A estos documentos de venta ustedes les pueden aplicar diferentes acciones, como por ejemplo convertir. Esto ha sido muy útil para aquellas empresas que generan pedidos o cotizaciones, y cuando el cliente aprueba esa cotización, lo que tienen que hacer es convertir esa cotización a una remisión o una factura. Este proceso o esta acción de convertir les ahorra estar recapturando la información de la cotización y pasarlo a la factura. El sistema nos hace esa conversión totalmente en automático y genera las afectaciones correspondientes. Con afectaciones me refiero a ligarlo al módulo de inventarios, cuentas por cobrar o al módulo de contabilidad. Pueden ustedes cancelar o eliminar cualquier documento, a excepción de los documentos que sean electrónicos. Esto por disposición oficial. No podemos eliminar ningún documento que sea electrónico. Podemos aplicar un pago a alguna de las facturas que son a crédito. Esto nos evita tener que cambiarnos de módulo para registrar el abono una vez que nuestro cliente nos paga. Todas estas facturas o esta información la podemos exportar a Excel o a PDF, así como el XML de aquellos documentos electrónicos, en el momento en el que ustedes lo necesiten. La información siempre va a estar almacenada en el sistema
pero la van a poder descargar cuando ustedes lo necesiten. Ahora, toda esta información ustedes la podrán imprimir en PDF configurando los formatos a como ustedes lo necesiten. Es decir, el formato de la factura se puede configurar con el logotipo y los colores de su empresa y la información acomodándola en el lugar donde ustedes necesiten que aparezca en la factura. Todas estas ventas que ustedes van registrando totalmente en automático les van a actualizar los reportes. Reportes de ventas generales, ventas por producto, si manejan agentes, ventas por agente. Aquellas empresas que manejan sucursales pueden generar también reportes de ventas por plaza. Los documentos que estén ligados al módulo de cuentas por cobrar los vamos a poder consultar directamente en el módulo de cobros. Cada vez que uno de nuestros clientes nos haga un pago o un abono, vamos a poder ingresar aquí a cobros y revisar o registrar estos documentos para entregárselos a nuestro cliente. Este listado que ven ustedes en pantalla nos muestra todos esos documentos de abono que se han registrado. Estos documentos son los que nos van liquidando el saldo o nos van disminuyendo el importe de esa factura. Aquí, como yo estoy registrando ya el ingreso, ya estoy recibiendo el pago por parte de mi cliente, el sistema me genera en automático una póliza de ingreso. Esta póliza la puedo imprimir en PDF y de igual manera podemos configurar o podemos indicar cuáles van a ser esas cuentas contables que se van a afectar cada vez que hagamos el abono a una de estas facturas. Para cumplir con la disposición oficial del SAT de la contabilidad electrónica, ellos nos están pidiendo que todos nuestros ingresos y egresos estén enlazados a un XML. Eso el SAT lo conoce como engrape y es básicamente enlazar mi póliza con el XML. Esto lo hace totalmente el sistema, ya que como estamos ligando el módulo de cobros con contabilidad, ya tenemos generada nuestra póliza. Estos documentos de cobro yo los puedo timbrar. Al generar el timbrado de este documento, el sistema genera en automático un XML. Ese XML se va a enlazar o se va a engrapar con la póliza para cumplir con la disposición del SAT. Así ya no tenemos que ingresar a ningún otro módulo a generar este engrape. Lo único que tenemos que hacer es generar el XML de nuestras pólizas contables cuando el SAT lo solicite. Vamos a ver un poco más adelante en el módulo de contabilidad un poco más sobre esta nueva disposición del SAT. Vamos a escuchar sobre dos tipos de engrape, el engrape manual y el engrape automático. El engrape automático se genera siempre que timbramos algún documento en ClickBalance y lo tenemos ligado a contabilidad. El engrape manual es cuando ClickBalance no timbra esos documentos, por ejemplo en las compras, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, todos estos documentos de cobro me van a generar totalmente en automático mis reportes de cobranza, análisis de saldos, estado de cuenta, reporte de pagos, y los vamos a poder generar o consultar con diferentes filtros. Por ejemplo, si quiero ver saldos vencidos, saldos por vencer o un concentrado de saldos, yo lo voy a generar de forma resumida y los rangos los voy a dejar de 1 a 30 y de 31 días en adelante. Sin seleccionar a ningún cliente, voy a mostrar el reporte para que me traiga la información de todos estos clientes a los que les puedo deber o les debo documentos. El sistema nos va a agrupar por moneda. Por ejemplo, en moneda dólar me indica que a todos estos clientes son los que me deben alguna factura y esas facturas ya están vencidas. En moneda peso, estos son los 3 clientes que me deben documentos que están por vencer y estos están ya vencidos. El sistema me indica el importe total de la deuda, cuánto me han abonado y el saldo que queda todavía pendiente por pagar. Me lo va a agrupar en las columnas de acuerdo al rango que yo haya puesto acá arriba. En este caso fue de 1 a 30 y de 31 días en adelante. Esta información está de forma resumida. Si yo quisiera consultar a detalle cuáles son cada una de las facturas, solamente filtro el reporte de manera detallada, lo vuelvo a generar y aquí ya me agrupa por cliente y por moneda. En el caso de Maquiladora San Javier en moneda dólar me debe estas 3 facturas. Estas 3 facturas tienen diferentes días de vencimientos. Algunas tienen 763 días, 674. Aquí tenemos otro cliente que su factura que está por vencer tiene 16 días. Posiblemente esta venta se la hice por un lapso de 30 días. Entonces, aquí podemos ver nosotros la información de forma resumida o de forma detallada dependiendo cómo la quieren ustedes consultar. Para eso tenemos los diferentes filtros que nos hacen más fácil la búsqueda de estos reportes o nos facilitan el reporteo de la información, ya que podemos nosotros filtrar por clientes o por datos en específico. Ahora, conforme fuimos registrando ventas en el sistema,
Estas ventas nos pueden afectar directamente a inventarios. En este módulo de inventarios podemos manejar N cantidad de almacenes, ya sea que su empresa maneje 2, 3 o 10 almacenes, los pueden dar de alta sin ningún problema. Pueden manejar equivalencias. Estas equivalencias son muy útiles para aquellas empresas que tienen que convertir alguna unidad de medida para poder ofrecerla en una unidad diferente. Es decir, convertir de uno a muchos o de muchos a poco. Esto es muy útil para empresas como las que se dedican a la venta de productos de limpieza. Ellas pueden comprar un tambor de 200 litros de algún producto en particular, pero lo venden en presentaciones de 1 litro cada una. Estas equivalencias nos van a hacer esas conversiones, nos van a convertir la unidad de medida y el costo para poder asignarles un precio y tener siempre nuestro margen de utilidad. Podemos controlar nuestro catálogo de productos, no hay límite en la cantidad de productos que ustedes pueden dar de alta. En este caso, esta empresa de prueba tiene un total de 903 productos dados de alta, pero ustedes pueden tener más de esta cantidad de productos. La cantidad de información que ustedes carguen al sistema no va a afectar el desempeño de ClickBalance. Podemos generar armados o configuraciones de kits. Por ejemplo, empresas como las que se dedican a la venta de equipo de cómputo pueden armar un kit que se compone de un CPU, un monitor, un teclado y un mouse. Ese kit lo venden a un precio en particular, pero además los productos que conforman ese kit los pueden vender de manera individual. Aquí es donde ustedes pueden llevar este control detallado de los kits que tienen disponibles y las piezas que tienen también disponibles para su venta individual. Aquí mismo en inventarios pueden manejar aplicaciones de gastos. Esto es muy útil para cuando ustedes generan compras a los proveedores y el proveedor les dice que va a entregar la mercancía directamente en su almacén, pero con un flete de 3,000 pesos. Ese flete de 3,000 pesos los podemos distribuir o prorratear en el costo de los diferentes productos para que ya los traiga incluidos. Pueden generar cambios de precios. Esto es muy útil para aquellas empresas que cada inicio de año modifican los precios de los productos. Tenemos un proceso de importar. Para no tener que dar de alta producto por producto cuando vamos a iniciar, podemos hacer la importación por medio de un bloc de notas o un archivo Excel con toda la información de nuestros productos para subirlos en un solo movimiento. Una vez que ya tenemos nuestro catálogo de productos almacenado en ClickBalance, podemos darle la existencia inicial. Esto lo podemos hacer con una captura de inventario físico. Estas capturas siempre nos van a reemplazar las existencias, no nos van a sumar o nos van a restar. Los movimientos al inventario son los que sí nos suman o nos restan estas existencias. Estos movimientos los podemos generar en automático o los podemos generar manualmente. Con manualmente me refiero a dar clic en el botón nuevo y seleccionar cuál es el movimiento que queremos generar. Si es una entrada, si es una salida, si es un traspaso entre almacenes, si es una configuración o un armado de kits, ustedes pueden decidir cuál es el que van a hacer. Y con manualmente nos referimos a que ustedes indiquen cuál es el almacén o los almacenes afectados, así como el producto y la cantidad de productos que se van a afectar. Por la parte de los movimientos automáticos, son todos aquellos que nos genera el sistema cuando generamos, por ejemplo, una venta. Al registrar una venta y es una factura, una remisión que le estamos entregando a un cliente, esto nos genera en automático una salida por venta y nos indica el almacén que se está afectando con esa salida. Del lado derecho, en el tipo documento origen, podemos ver cuál es la factura o cuál es la remisión que generó esa salida. Cuando yo recibo la mercancía en una compra, el sistema me genera una entrada por recepción de compra, me indica cuál es el almacén que se afectó y cuál es el folio de la compra que originó esa entrada. Podemos manejar también devoluciones. Por ejemplo, si nuestro cliente nos devuelve algún producto, le aplicamos una nota de crédito de devolución. Esa nota de devolución me va a generar un movimiento de entrada por devolución de compra y a qué almacén se va a ir, así como el folio de esa nota de crédito de devolución. Es decir, todos estos movimientos que se generaron de forma automática por la parte de las ventas, por la parte de las compras o los movimientos manuales, se van a almacenar en este listado que tenemos en pantalla, y estos son los que nos van a alimentar siempre nuestros reportes. Tenemos reportes como, por ejemplo, el Cardex de los productos, máximos y mínimos, existencias y costos, ajustes de inventarios, etc. El Cardex, por ejemplo, lo utilizan algunas empresas para revisar cuáles son los movimientos que ha tenido un producto en un rango de fechas en particular.
Aquí vamos a indicar un rango de fechas, por ejemplo, julio del 2014, vamos a buscar desde el 1 de julio hasta el 15 de enero del 2015. En código yo puedo seleccionar el producto al que le voy a generar el Cardex, por ejemplo manos libres. Genero el reporte y este reporte me indica en qué fecha se hizo el movimiento, qué usuario fue el que originó el movimiento, el tipo de documento. Aquí ya vemos si es una entrada, si es una salida o si son traspasos, etc. Cada uno de estos movimientos tiene su propio folio para que lo podamos identificar aquí en el módulo de inventarios. Aquí en documento origen podemos ver cuál es el documento que originó ese movimiento del inventario, ya sean remisiones, facturas, aplicaciones de materiales, es decir, que tengamos ligado inventarios al módulo de producción para aplicarlo a una elaboración de un producto o a un proyecto, etc. Nos muestra cuál es el almacén afectado, el costo y si fueron entradas o salidas, la cantidad de productos que entraron o salieron. Esto siempre nos va a mostrar nuestras existencias. Podemos manejar existencias positivas o existencias negativas. En este caso, la existencia es negativa debido a que la configuración que tenemos en esta empresa nos permite vender aun cuando no tengamos disponibilidad en el inventario. Entonces todos estos reportes podemos revisar cómo siempre se van a ir alimentando conforme vamos registrando estas entradas y estas salidas. Esta afectación se hizo a inventarios una vez que generamos la venta. Recordemos que podemos generar ventas de crédito y ventas a contado. Toda esta información la vamos a tener siempre disponible para cuando ustedes la quieran consultar. Pero ahora, compras también la podemos ligar directamente a inventarios. Yo puedo configurar en el sistema diferentes tipos de compra. Con tipos de compra nos referimos a las compras de gastos o a las compras de inventarios. Las compras de gastos nos permiten registrar los gastos administrativos de la empresa y las de inventarios, esas compras en donde estamos comprando productos a nuestros proveedores. Podemos configurar estos tipos de compra con diferentes etapas de acuerdo a los procesos por los que debe pasar en nuestra empresa esta elaboración de la compra. Si no manejan procesos y el de su empresa es un proceso común, podemos registrarlo directamente aquí en el sistema. Cuando yo genere una compra, el sistema la va a almacenar en un listado como el que tenemos en pantalla y nos va a dar también un panorama general de esta compra. Vamos a poder consultar el estatus del documento, el estatus del pago y el estatus de la mercancía, por ejemplo. Estos tres estatus son de los más importantes o los más revisados, ya que el estatus del documento me indica si ya recibí el documento de pasivo por parte de mi proveedor. El estatus de pago me muestra si yo ya pagué esa factura o si fue pagada parcialmente. El estatus de la mercancía me indica si ya recibí el total de la mercancía o si la recibí parcialmente o bien si no la he recibido. Aquellos casos en donde tenemos el estatus de la mercancía como no aplica es para las compras de gastos, ya que no estamos solicitando ninguna mercancía, solamente registramos los gastos de nuestra empresa. Nos indica el importe de la compra, si tiene saldo pendiente, el importe en pesos en caso de que hayamos hecho la compra en moneda extranjera y si se generó o no se generó el documento de pasivo. El documento de pasivo es registrar básicamente la deuda con mi proveedor. Ahora, cuando yo ya tengo el estatus de mercancía como recibido, es cuando se me genera en inventarios ese movimiento de entrada por recepción de compra. Y cuando yo ya tengo un documento de pasivo, yo ya disparé una deuda en mi empresa. Yo tengo que pagarle a mi proveedor cierta cantidad por esa compra que estoy haciendo. Esto lo puedo consultar directamente en el módulo de pagos, en donde controlamos nuestras cuentas por pagar. Aquí yo puedo registrar mis documentos de pasivo. Estos documentos de pasivo siempre me van a generar una póliza de diario, porque estoy registrando un egreso que voy a tener una vez que le pague a mi proveedor. Estos documentos de pasivo van a estar almacenados en este listado para que ustedes tengan este respaldo también. Pueden ligarle a este documento de pasivo o pueden darlo de alta con el mismo folio de la factura que recibieron por parte del proveedor para que lo puedan identificar más fácil a la hora de buscarlo en el sistema. Estos documentos, les comentaba, nos van a generar una póliza de diario, en donde yo puedo dar clic aquí en la columna póliza, en la opción ver. El sistema me indica que se generó una póliza de diario con el folio 1 y las cuentas contables. Estas son las mismas que les comentaba que ustedes pueden definir. Ustedes pueden decidir qué cuentas se van a afectar y cuáles no se van a afectar. Ahora, como yo ya disparé la deuda con mi proveedor, yo ya tengo registrada esta factura en el sistema, yo le puedo aplicar diferentes acciones. La puedo cancelar
Le puedo programar un pago, generarle la póliza en caso de que no se genere en automático o aplicarle algún descuento. Hay empresas que utilizan mucho la programación de pagos. Esto lo utilizan para cuando tienen, por ejemplo, ellos reciben la factura, pero ellos hacen los pagos todos los días viernes. Entonces, programan el pago para el siguiente viernes o programan el pago para los días que le dieron de crédito. También es muy útil para aquellos pagos que son parciales. Cuando mi proveedor me envía solamente 5 de las 10 piezas que le pedí, recibo también la factura de forma parcial y el pago que voy a hacer va a ser un pago parcial. Para esto nos sirve también la programación de pagos. Si en su empresa no manejan programaciones de pagos, no es necesario utilizar esta parte. Nos podemos brincar este paso y nos vamos directamente a los documentos de pago. Estos documentos de pago van a registrar ya directamente en el sistema esos abonos o esos pagos que yo le he hecho al proveedor y me van a alimentar los reportes de cuentas por pagar. Aquí yo puedo tener un control detallado de estos documentos de pago. Como les mencionaba, tenemos dos diferentes tipos de engrape, el automático y el manual. El manual es el que vamos a aplicar directamente en este módulo de pagos, ya que el proveedor es el que hace el timbrado del documento. Cuando yo le timbraba un documento de cobro a mi cliente, yo le estaba entregando un documento electrónico con el que yo estoy respaldando el ingreso que tengo y él va a respaldar ese egreso. Ocurre lo mismo en el módulo de pago, solamente que el proveedor es el que lo timbra para él respaldar ese ingreso y yo respaldar ese egreso. Ese XML que me entrega el proveedor, yo lo voy a almacenar en ClickBalance, en un módulo que se llama Administrador de Documentos Electrónicos. Es un repositorio donde almacenamos todos los XMLs. Al generar yo este documento de pago, el sistema me genera en automático una póliza de egreso. Estas pólizas de egreso ya registran directamente en bancos esa salida de dinero y en contabilidad con una póliza de egreso. Normalmente a los proveedores se les hace el pago con una sola póliza, es decir, nosotros en nuestra empresa registramos solamente un egreso. Habrá empresas, como lo veíamos en otras pantallas, que dependiendo del método de pago que utilicen, son los diferentes tipos de póliza que van a utilizar. En este caso, yo puedo generar una póliza de egreso, ya que estoy registrando el egreso, pero todavía no le indico el método de pago con el que hice ese abono a mi proveedor. Si directamente el pago yo lo hago con una póliza de cheque, entonces en automático el sistema me puede ligar ese cheque correspondiente para hacer el engrape en la póliza de cheque. En este caso, en las pólizas de egreso, el engrape manual es básicamente entrar a editar la póliza, aquí en el botón modificar. Esto nos va a mandar a la pantalla o al módulo de bancos para hacer esa edición de la póliza. Estos son los datos de mi póliza y para hacer el engrape lo único que tengo que hacer es aquí en la columna de engrape, dar clic en el icono de la hojita. Podemos ver que esta segunda partida o este segundo asiento no tiene el icono menos. Esto me indica que aquí es donde se hizo anteriormente un engrape. Entonces, yo doy clic en este icono y podemos ver en la sección de comprobantes que tiene asignado un UUID, que es un folio fiscal. Nos indica el RFC, el monto, la moneda y el tipo de cambio para la moneda en la que se generó el movimiento. Aquí tenemos que a este proveedor le pagamos con un método de pago que es transferencia. Entonces el SAT me está pidiendo que a este método de pago con el que yo le pagué vaya a mi proveedor, lo registre aquí en la póliza con datos como el banco SAT origen, si es un banco extranjero, la cuenta bancaria origen, el banco SAT destino, el banco extranjero destino, etcétera. Todos estos datos son obligatorios y son solicitados por el SAT, ya que deben ir incluidos en nuestra póliza de egreso o póliza de ingreso, dependiendo cuál sea el movimiento. El engrape es básicamente indicar el XML y el método de pago, cerrar y guardar cambios. El hacer esto es realizar en el sistema el engrape manual. Esto es lo que hace ClickBalance por la parte de las ventas o la nómina cuando nosotros en ClickBalance timbramos el documento. En este caso, como el proveedor siempre es el que va a timbrar el documento desde su computadora o desde su propio proveedor autorizado, él nos tiene que entregar a nosotros ese XML para nosotros hacer el engrape manual. Ahora, todos estos abonos, como ya están registrando un egreso en nuestra empresa, ya lo estamos enlazando a la factura del proveedor. Entonces ya me va a generar en automático mi reporte de análisis de saldos, estado de cuenta y reporte de pagos. El análisis de saldos es muy similar al que veíamos en el módulo de cobros. Lo puedo generar con saldos vencidos, saldos por vencer o un concentrado de saldos. Lo voy a filtrar de forma resumida y voy a mostrar el reporte. No voy a seleccionar a ningún proveedor.
para que me traiga el análisis de saldos de todos mis proveedores. Y me los va a agrupar exactamente igual a como lo veíamos en los clientes, nada más que ahora enfocado a los proveedores. Tenemos en moneda peso y vencidos a todos estos proveedores a los que yo les debo facturas. Solamente este proveedor puedo deberle una o dos facturas, dependiendo cuántas sean, que están por vencer. En moneda dólar me indica a qué proveedores también le debo facturas. Esta información, como lo veíamos anteriormente, es una información resumida, no puedo consultar a detalle cuáles son las facturas. Para eso lo único que tengo que hacer es generar el reporte de forma detallada y volver a mostrar la información. Aquí ya me indica por proveedor cuáles son esas facturas que le debo. A The Home Depot en moneda peso le debo todas estas facturas. Estos son los días de vencimiento que tiene cada factura y el importe que le debo a este proveedor. Entonces, así como lo veíamos en la parte de los cobros o en la parte de las ventas, nosotros podemos indicar y especificar cuál es el reporte que queremos y seleccionar los diferentes rangos o filtros para hacer más específica esta búsqueda. Entonces, toda esta información siempre va a estar totalmente actualizada. Cuando yo registre un proceso, totalmente en automático me va a registrar la información en los reportes, ya sea que dé de alto un movimiento o que cancele algún movimiento. Ahora, toda esta información de la parte de las ventas, las compras, así como las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, nos estuvieron generando pólizas. Estas pólizas recaen directamente en el módulo de contabilidad. Aquí en este módulo yo puedo llevar el control de mis cuentas contables. Si ustedes ya tienen su propio catálogo de cuentas, se puede importar para que continúen trabajando con ese catálogo, o bien pueden utilizar el catálogo que ClickBalance nos da. Es un catálogo estándar. En este catálogo podemos observar la columna de agrupador SAT. Esta es una parte de las disposiciones de la contabilidad electrónica. El SAT nos pide que le entreguemos 3 reportes: la balanza de comprobación, las pólizas de cada periodo y nuestro catálogo de cuentas. Pero nuestro catálogo de cuentas tiene que estar enlazado a un dígito o agrupador del SAT. Esto es básicamente indicarle al sistema que mi cuenta de caja, que para mí es la número 100, para el SAT es la 101. Y esto nos sirve para que al momento en el que exportemos el XML y lo subamos al buzón tributario del SAT, el SAT puede identificar que la cuenta 101 yo la tengo dada de alta en mi empresa. Es decir, yo tengo una cuenta de caja dada de alta en mi contabilidad, ya sea que tenga el número 100, el número 10, el número 1, etc. Para el SAT es la cuenta caja con el número 101. Todo nuestro catálogo de cuentas debe estar enlazado con el catálogo del SAT. Voy a mostrar las 59 cuentas que tengo dadas de alta y podemos observar que todas las que están en la parte inferior no están enlazadas con su cuenta o agrupador SAT. Es necesario que yo enlace o agrupe estas cuentas para poder entregar la información contable. Ahora, aquí mismo en el módulo de contabilidad podemos registrar los diferentes periodos electrónicos en el administrador de contabilidad electrónica. Es decir, yo puedo dar de alta un periodo que es seleccionar el año y el mes, en este caso enero del 2015, y en acciones descargar el XML. Aquí el sistema me va a preguntar si quiero descargar la balanza, las pólizas o el catálogo de cuentas. En este caso, como veíamos hace un momento, yo no tengo enlazadas todas las cuentas en esta empresa. Si yo descargo el XML, me va a arrojar un mensaje indicándome que es necesario capturar agrupador SAT para todas las cuentas contables. Por lo tanto, para entregar la información del SAT, todo nuestro catálogo tiene que estar enlazado. El SAT nos pide que le entreguemos el catálogo de cuentas por única ocasión para que ellos conozcan nuestro catálogo de cuentas. Lo vamos a tener que entregar otra vez siempre y cuando hagamos alguna modificación. Mientras yo no modifique mi catálogo de cuentas, no es necesario entregar la información. Ahora, el otro reporte que tenemos que entregar son las pólizas. Las pólizas las vamos a entregar siempre y cuando el SAT nos las pida o nos haga alguna auditoría. Puede ser también alguna solicitud de devolución o compensación de impuestos. Mientras el SAT no nos haga ninguna de estas auditorías o no nos pida la información, no es necesario entregarle las pólizas de cada periodo. El tercer archivo que hay que mandar es la balanza de comprobación. Esta balanza sí hay que entregarla mes tras mes. Aquí en el sistema, además de tener el administrador de contabilidad electrónica, tenemos un proceso de auditar. Este nos muestra todos los errores que se están presentando en nuestra contabilidad para que podamos entrar a editarlos y corregirlos directamente. Podemos importar o exportar contabilidad. Esto es muy útil para los despachos contables. Los despachos le llevan la contabilidad a sus clientes, entonces los clientes le envían la información al despacho
y ahora van a tener que, además de enviarle la información de ingresos y egresos, van a tener que enviarle los XMLs de esas operaciones. Ellos van a importar la contabilidad, van a importar los XMLs y van a hacer el engrape manual como lo veíamos hace un momento. Pueden tener el control de prepólizas, traspasos entre cuentas, y aquí en pólizas es donde se van a almacenar todas aquellas pólizas que ClickBalance nos generó en automático o que nosotros generamos manualmente. Y con manualmente me refiero de igual manera a dar clic en el botón nuevo y seleccionar cuál es el tipo de nómina que yo quiero generar. Por default tenemos las pólizas de ingreso, egreso, diario y cheque. Pueden configurar ustedes cualquier tipo de póliza, como las que vemos aquí abajo, póliza de cheque Banamex y póliza transferencia Banamex. Hay empresas que manejan diferentes cuentas bancarias y necesitan que cada vez que hagan algún movimiento con la cuenta bancaria Banamex, por ejemplo, se afecten las cuentas contables que tienen asignadas para la cuenta de Banamex. Es por eso que aquí ustedes pueden dar de alta cualquier tipo de póliza que ustedes requieran. Podemos consultar en este listado las pólizas e identificar cuáles son las que se generaron automáticamente y cuáles se generaron de forma manual. Las automáticas las podemos consultar como estas que están aquí, por ejemplo. Me indica que fue para el ATM Espectaculares, que es un asociado. Al ver aquí que es una venta, factura 21, me indica que se generó esta póliza de diario con la factura número 21 para el cliente ATM Espectaculares. Es una póliza de diario, por lo tanto, la venta que yo le hice a este cliente fue una venta de crédito. Aquí tenemos un pago a proveedores. Cuando yo le hago el pago a proveedor, es decir, ya le entrego el abono o liquido la factura, se genera una póliza de egreso con este pago a proveedores 86. Si yo me voy a cuentas por pagar, busco el documento de pago a proveedores con el folio 86, voy a poder observar que tengo estas dos pólizas de egreso, ya que generé dos pagos. Aquí es como podemos nosotros identificar estas pólizas, y todas estas pólizas son las que yo voy a exportar a XML para entregárselas al SAT. Estas pólizas deben de estar engrapadas. Además, estas pólizas nos van a alimentar en todo momento los reportes, mis reportes de balance general, la balanza de comprobación, estados de resultados, flujos de efectivos, etc. La balanza de comprobación la puedo generar para consultarla y revisar la información fiscal o contable de mi empresa, además de poder exportarla aquí en el administrador como XML para entregarla al SAT. Ahora, de aquí mismo, de contabilidad, yo puedo generar pólizas de cheque y enlazarlas directamente al módulo de bancos. Aquí en bancos yo puedo generar o emitir cheques y enlazarlo a contabilidad. Es decir, cuando yo genero una póliza de cheque, el sistema le asigna el cheque que le corresponde y viceversa. Al yo generar un cheque o emitir el cheque, el sistema en automático le asigna la póliza de cheque correspondiente. En este módulo podemos generar la conciliación bancaria, que es cotejar mis movimientos contables contra mis movimientos bancarios. Podemos hacer la conciliación de diferentes maneras. Puedo integrar un archivo bancario, es decir, bajar los movimientos de mi banca en línea, subirlos a este módulo y que el sistema me genere o me registre los movimientos a cuentas. Posteriormente realizo la conciliación. Podemos hacer manualmente los movimientos bancarios, entrar aquí a movimientos a cuentas y seleccionar cuál es la cuenta que voy a afectar, así como si es un ingreso o si es un egreso y el importe. La tercera forma de generar la conciliación es enlazar los diferentes métodos de pagos a los módulos del sistema. Es decir, si yo pago o si yo cobro con cheque, tener un método de pago que esté enlazado a la cuenta bancaria para que cada vez que yo registre algún movimiento o algún pago con ese método, el sistema totalmente en automático me lleve el control de mi cuenta bancaria. Ya con esto puedo generar en automático la conciliación bancaria. Ahora es muy importante mencionar, el módulo de bancos no se va a ligar a su banca en línea. En primera instancia porque la banca en línea tiene información que es de ustedes. Nosotros no podemos meternos a su banco y extraer la información. Y en segunda, los protocolos de seguridad que manejamos en el sistema son similares o son idénticos a los que maneja la banca en línea. Por protección de la información de ustedes no podemos acceder a su banca en línea y extraer la información. Por eso es que lo recomendable es tener ligado el módulo de bancos con los métodos de pago para que conforme yo registro mis operaciones diarias, ventas y compras, por ejemplo, totalmente en automático el sistema me genere mis movimientos a cuentas y yo pueda hacer la conciliación. Estos procesos nos van a alimentar en todo momento los reportes de conciliaciones, movimientos conciliados y no conciliados y mi reporte de estado de cuenta. Ahora vamos a ver un poco sobre nómina
Y finalizamos con el módulo de impuestos. Nómina lo utilizan muchas empresas para realizar el pago de sus trabajadores. Ellos registran un periodo. Este periodo abarca un rango de días y el tipo de nómina con el que van a pagar. Veíamos al inicio cómo al empleado le podemos poner el tipo de nómina, ya sea semanal, quincenal, mensual o asimilables, dependiendo cuál manejen las empresas. Se las podemos asignar y al generar el periodo, el sistema nos va a crear en automático una prenómina. Esta prenómina nos va a traer la información de todos esos empleados y la va a plasmar en el sistema. Se genera un movimiento con un estatus de prenómina. Se llama prenómina o se le registra como prenómina, ya que nosotros podemos editar esta información. El sistema nos hace los cálculos de lo que hay que pagarle al empleado, pero nosotros lo podemos modificar. Aquellos campos que están en color blanco, como el nombre del empleado y los días trabajados, los podemos editar y el sistema nos hace o nos recalcula la información. En conceptos podemos revisar las percepciones y deducciones y aquellas que están en color blanco, editarlas. Toda esta información el sistema la calcula en automático conforme a lo registrado en los datos del empleado. Si yo reviso que mi nómina es correcta y que no tengo que hacer ninguna modificación, lo único que tengo que hacer es regresarme, seleccionar esa prenómina y en acciones generar nómina. Esto lo que va a hacer es convertirme esta prenómina a una nómina. Esto me da la opción a mí de ya realizarle el pago. Estoy indicándole al sistema que mi nómina es correcta y que ya no necesito modificarla. El estatus de nómina no me permite modificar la información, pero si yo la seleccioné y la convertí en nómina y me doy cuenta que tengo que modificar algún dato, la puedo regresar a prenómina. Corrijo o hago la modificación y la vuelvo a generar en nómina. Estando ya como nómina, yo le puedo generar la póliza contable, es decir, una póliza de diario para registrar el egreso que voy a tener. Puedo registrarle el pago, este pago ya me hace la afectación en bancos para darle la salida a ese dinero y generar mi póliza de egreso. Teniendo ya la póliza de egreso, puedo timbrar la nómina. Al timbrar esta nómina, el sistema totalmente en automático me va a engrapar los XMLs con la póliza de egreso. Aquí en este módulo podemos generar también el archivo de transferencia. Este archivo de transferencia lo que hace es exportar la información de los empleados, registrarla en un bloc de notas con la estructura que la banca en línea requiere para que ustedes solamente ingresen a su banca en línea y hagan la transferencia del pago de la nómina. Estas acciones que tenemos aquí de enviar por correo electrónico, exportar a XML, a PDF, timbrar o cancelar el timbrado de la nómina, las podemos aplicar de forma general, es decir, si yo selecciono el periodo como lo tengo en este momento y aplico alguna de estas acciones, se va a registrar esa acción para todos los empleados que estén involucrados en esta nómina. Si yo lo quiero hacer de forma individual, aquí en la columna de empleados, entro al icono de la lupa para que el sistema me muestre el empleado o los empleados que están incluidos en este periodo de nómina. Aquí yo puedo seleccionar uno o los que yo necesite para incluirlos en mi nómina. Lo único que tengo que hacer es en acciones seleccionar cuál es la acción que yo quiero aplicar para estos empleados o para este empleado. Estas acciones se aplicarán de forma individual. Ahora, además de generar estos diferentes pagos de las nóminas con el estatus de prenómina o nómina, podemos generar también el pago del aguinaldo, el reparto de utilidades, las vacaciones, faltas. Aquí en vacaciones, por ejemplo, ustedes pueden llevar un control detallado de los días que le corresponden a sus empleados y que el sistema en automático les haga el cálculo de la prima vacacional. Pueden llevar un control detallado de las faltas para que ustedes sepan si son faltas justificadas e injustificadas. Si manejan préstamos, registrar los préstamos de su empresa para que en automático se vayan descontando de la nómina o de las quincenas de cada uno de sus empleados. Pueden registrar finiquitos, por ejemplo. Estos finiquitos pueden ser por las bajas que se den por renuncias o por despidos. El sistema les va a calcular en automático lo que le corresponde por ley al empleado y ustedes lo pueden modificar en caso de que sea necesario. Toda esta información siempre les va a calcular o les va a alimentar los reportes, como lo hemos visto en todos los módulos. Uno de los reportes más utilizados aquí en nómina es el recibo de nómina. Aquí es donde podemos nosotros exportar la información, plasmarla en un PDF y entregarla a nuestros empleados. Lo único que hay que hacer es seleccionar el periodo que queremos imprimir, el formato,
Vamos a seleccionar este que se llama nómina ejemplo. Le pido que me muestre los empleados del 1 al 15 de enero. Y aquí puedo seleccionarlos a todos e imprimirles a todos el recibo de nómina, o seleccionar solamente a 2 de ellos. Ahí yo les genero el recibo de nómina y en una ventana nueva me va a imprimir en PDF esta información. Este formato con el que se va a imprimir la nómina es totalmente configurable. Ustedes pueden decidir los colores, el logotipo y la información que quieran que se muestre en el recibo de la nómina. Aquí podemos observar este recibo y vemos que la cadena original, sello digital y el folio fiscal están en blanco. Estos están en blanco porque al ser una empresa de prueba no podemos timbrar la nómina. Pero si ustedes ya timbran esta nómina, aquí aparecerá la información. Pueden poner también la fecha en la que se timbró, la hora en la que se timbró, el puesto, el departamento, etcétera, ¿no? Todo esto es totalmente configurable. Vamos a hacer otra prueba seleccionando este otro formato y volvemos a generar los recibos. Sobre esta misma ventana el sistema nos va a imprimir en PDF estos recibos de nómina. Ya dependerá de la configuración de cada navegador para que nos abra en una ventana nueva. Esa es la misma información que veíamos con los otros empleados. Aquí tenemos los dos formatos o los dos recibos de nómina y la información fiscal está en blanco al ser una prueba. Ahora podemos observar cómo realmente al momento en el que nosotros registramos el periodo, como nuestro empleado ya tiene toda la información, el sistema nos va a calcular toda la nómina, es decir, los días trabajados, nos va a calcular las percepciones, las deducciones, así como los impuestos que hay que pagar. Por último, tenemos el módulo de impuestos. Este módulo de impuestos lo podemos ligar con todo el sistema. Este módulo funciona con plantillas. Las plantillas ya están preconfiguradas, es decir, ya están enlazadas a los diferentes módulos de donde vamos a tomar la información. Habrá algunas plantillas como las que vemos en este listado que tienen el icono de una hoja del lado izquierdo. Estas plantillas que tienen ese icono nos aparecen de esa forma, ya que tengo que entrar a ese icono y asignarles la cuenta contable de donde quiero tomar y donde no quiero que tome la información. En las cuentas que tienen este icono sí es necesario hacer esa asignación, ya que depende mucho de la configuración de cada empresa. Es decir, cada empresa tiene su propia contabilidad, manejan su propio catálogo de cuentas y su propia estructura de cuentas. No lo podemos hacer general o no lo podemos generalizar para todas las empresas, ya que cada contador tiene su propio estilo de trabajo. En este caso sí es necesario hacer la asignación. La pueden hacer ustedes o con la ayuda de alguno de nuestros consultores. Habrá plantillas que no requieren la asignación de estas cuentas contables, como por ejemplo la DIOT. Esta DIOT se va a generar totalmente en automático conforme yo compre a mi proveedor, le haga el pago y genere la conciliación bancaria. Con este proceso totalmente en automático, el sistema me va a generar mis informes o mi informe de la DIOT. Aquí en la sección de informes yo puedo buscar cuál es el informe que necesito entregar. Informes como la cédula del IVA, del ISPT, del IETU, de la DIOT, aquí está sueldos y salarios para el módulo de nómina, etc. Por ejemplo, la cédula de la DIOT, solamente doy clic en el icono de la lupa, selecciono la plantilla, que en este caso es la DIOT. Nos pregunta la plantilla porque hay informes como el del IVA, por ejemplo, que podemos seleccionar de diferentes años, ¿no? Podemos seleccionar la plantilla del año correspondiente. Aquí seleccionamos la plantilla, qué mes queremos generar, por ejemplo, abril del 2014. Mostramos la información. Estos dos registros que tenemos en pantalla son las dos compras que yo hice en el mes de abril, Amazon Web Service y de Home Depot SADCB. Esta es la información que el SAT necesita que yo le entregue. Lo único que tengo que hacer es generar la carga batch con el botón que está aquí arriba en medio. Esto me descarga un archivo TXT con la información que le tengo que entregar al SAT. Este archivito de bloc de notas que yo tengo aquí, donde estoy marcando las dos líneas en color azul, es exactamente la misma información que está aquí abajo en el informe de la DIOT. Lo único que tenemos que hacer es guardar este archivo en nuestra computadora y subirlo al portal del SAT. Con esto estamos entregando la información de nuestras operaciones con terceros. Podemos ver de forma muy general cómo podemos controlar nuestro proceso comercial en el sistema, desde la parte del CRM hasta cumplir con los informes que hay que entregarle a Hacienda.
Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Los voy a invitar a que cualquier duda, cualquier pregunta que haya surgido, le escriban por medio de la sección de preguntas para ayudarles a resolver las dudas que se fueron presentando. Los voy a invitar también a que una vez que finalice la sesión reciban la llamada de parte de su consultor de ventas para que les ayude a aclarar cualquier duda que se haya presentado. Los voy a invitar también a que les pidan a sus consultores la membresía gratis por 30 días. Esta membresía gratis por 30 días les da acceso a todo el sistema, no tiene ninguna restricción. Lo que sí les voy a pedir es que lo hagan antes de que pasen las 48 horas siguientes, ya que tenemos una promoción en la cual les podemos entregar la parte comercial preconfigurada o la parte contable preconfigurada. Después de estas 48 horas también les podemos entregar la membresía, pero no va a estar preconfigurada. Por eso es que los invito a que se les pidan a sus consultores en un lapso no mayor a 48 horas antes de que expire esta promoción.